a Santiago. Vamos a ir allí a Santiago y vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto al tema de la mañana de hoy. Abra su Biblia en Santiago y vamos a ir al capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer unos textos, unos versos que están allí en Santiago, con la única intención de que Dios pueda hablarnos, de que Dios pueda ayudarnos a entender, a comprender su voluntad. Y fíjese que la palabra del Señor aquí en Santiago, específicamente en el capítulo 1 y el verso 19, vamos a ir al verso 19, vamos a leer desde ese verso en adelante, y la palabra del Señor dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que podamos entender tu propósito y tu plan por medio de tu palabra, Señor. Padre, sabemos, Señor, de que somos débiles, que necesitamos de usted, Señor, y que usted es quien nos enseña, Señor. Permite que en esta mañana podamos comprender tu plan para nosotros, Señor, para cada uno, Señor, y que podamos también poner por obra lo que aprendamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces el tema de la mañana de hoy tiene que ver con la necesidad de aprender a escuchar. Yo sé que ustedes son muy dados a escuchar, ¿verdad que sí? O eso esperamos, o eso deseamos. Yo me pregunto que como padre, para nosotros es un placer que los hijos escuchen, ¿verdad? Que podamos sentarnos con ellos y que podamos decirle lo que como padres sabemos, lo que la experiencia nos dice y lo que Dios nos ha enseñado. Como padre queremos transmitírselo a nuestros hijos. ¿Es así? De esa manera, todo padre desea que su hijo escuche el consejo que una madre o un padre tiene para ellos. Pues Dios es Padre de cada uno de los que han creído en Él. Y Él también desea que usted y yo podamos escucharle, que yo aprenda a escuchar la voz de Dios, que aprenda a distinguir su voluntad, que aprenda a someterme a lo que Él dice. Y por eso el tema de la mañana de hoy tiene que ver con la necesidad de aprender a escuchar. Porque aunque mucha gente está aquí, puede que esté en otro lado. No solamente porque alguien esté en el lugar donde estamos y alguien esté hablando significa que esa persona está escuchando. Se dice que oír es una cosa y escuchar es otra. Aunque son palabras, son sinónimos, pero muchas veces estamos oyendo el ruido y todo lo que se dice, pero no estamos atendiendo. El escuchar tiene que ver con disponer el corazón, disponer la mente para entender lo que se nos dice. Por eso la Biblia dice: oye Israel, a Jehová tu Dios, escucha. Si oyeres hoy, porque a veces parece mentira, hermanos, creemos que estamos escuchando, pero no estamos escuchando nada. Y una de las cosas que pasa con los hijos es precisamente que uno les habla, les dice, pero aunque ellos están allí, no están escuchando, no tienen disposición y no tienen ese espíritu dócil para recibir el consejo. Y de eso está tratando Santiago también con la iglesia, está tratando con los hermanos que estaban dispersos alrededor del mundo. Y dice: bueno, hermano, mire, es importante que nosotros aprendamos a escuchar. Ahora, nosotros vivimos en una generación que es la que más expresa. Esta generación en la que estamos es la que más habla, es la que más expresa.
pero es la que menos se escucha. La gente habla mucho ahora. Todo el mundo sabe, aunque no sabe nada. Todo el mundo dice cosas, expresa cosas y se la pasa hablando, pero muy poca gente es la que se detiene a escuchar con detenimiento. Y ese es un gran problema. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que hablamos mucho y escuchamos poco. Es un problema serio. Un problema trágico y lamentable, pero que Santiago quería que los hermanos entendieran. Hermanos, todo hombre debe ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Debemos aprender a escuchar. Ya no hay respeto ni consideración. La juventud y la generación en la que estamos no tiene respeto ni consideración por la experiencia y la sabiduría. Ese viejo, esa vieja, o ese hombre, o esa mujer que se cree que porque... No hay respeto. Entiéndame algo, no hay respeto ni consideración por la experiencia ni por la sabiduría. Todo el mundo quiere expresarse. Estamos en la generación donde todo el mundo tiene que hacer oír su voz. Estamos en la generación donde todo el mundo quiere decir lo que cree, lo que piensa. Y aunque no tiene base muchas veces en lo que dice ni fundamento, la gente quiere que lo escuchen o quieren hablar y no tienen base, no tienen fundamento en lo que dicen. Ahora, no es que esté mal que alguien se exprese. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. En la iglesia, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Fuera de la iglesia, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero no significa que porque quiere expresarme lo que diga, tiene razón o un fundamento sólido. Lo malo es que la gente no quiere escuchar. Y el primer requisito para aprender es el de ser un buen oyente. Una persona que realmente quiere aprender debe ser un buen oyente. Quien no es bueno escuchando, no podrá ser un buen maestro. ¿Cómo puede alguien enseñar a otro si él primero no ha sido enseñado? Si él primero no escucha. Los grandes fracasos, mis queridos hermanos, o los fracasos más grandes de la historia, se deben a no escuchar, a no querer escuchar. El primero empezó donde, en el Edén. El primer fracaso de la historia empezó en el Edén y empezó por escuchar, pero a quienes no debían. Porque parece mentira. La gente a veces a quien debe escuchar no escucha. Y a quien no debería escuchar, a ese sí escucha. Entonces, al ignorar la voz de Dios, comenzó el declive y el desastre. Y desde allí entramos en una catástrofe constante como resultado de ignorar la voz de Dios. Eso fue lo que pasó. Al ignorar la voz de Dios, entramos en una catástrofe. Ahora, no es de extrañar por qué escuchamos en la Biblia frases como oye Israel. ¿Será que Dios nos conoce? Claro que sí. ¿Por qué ustedes creen que Dios repite lo mismo en muchas ocasiones en Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Y parece, y muchos dicen, oye, pero es lo mismo que dice en Número, pero es lo mismo que dice allá. Porque Dios entiende, mi querido hermano, que el ser humano le cuesta escuchar. Por eso dice, háblales a tus hijos. No solamente te conformes con decirle las cosas, escríbelas en las señales, en los postes. Trata por todos los medios posibles que él entienda lo que yo te he mandado a que tú le digas. ¿Por qué? Porque se van a olvidar. A Salomón le dijo una y otra vez lo que él quería, pero se le olvidó, lo ignoró, lo rechazó. Entonces, por alguna razón estas frases están en la Biblia. Por lo tanto, así que, amados hermanos, os ruego para que usted y yo veamos la gravedad y la intensidad del asunto y la intención que tiene Dios de que nosotros podamos prestar atención a lo que Él está hablando, prestar atención a lo que Él está diciendo. Eso es lo que Dios quiere. Escucha atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Eso significa prepara tu corazón, prepara tu mente, dispón tu cuerpo para oír. Hermano, yo puedo tener allí un televisor prendido, puede haber una radio, pero si yo no me detengo y me concentro a escuchar lo que se está hablando, yo le pregunto, ¿qué dijo? Y usted no sabrá qué decirme. Lo mismo sucede en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, tengo 20 años asistiendo a la iglesia, mis padres fueron cristianos, pero él es mundano. ¿Cuál es la razón? No se transfiere el conocimiento, no se transfiere lo que yo entiendo. Yo necesito ir y enseñar a mis hijos que deben disponer su mente y su corazón para escuchar.
Si usted no se concentra en la enseñanza y el mensaje de esta mañana, usted sale de aquí y le aseguro que el lunes usted no se acuerda ni de qué hablamos, ni de qué predicamos. Entonces hay razones por las cuales Dios dice, escucha, oye, está atento a mi voz, escucha a tu padre y a tu madre, porque nuestra naturaleza le cuesta escuchar. Le cuesta escuchar. ¿Cuántas tragedias no se podrían haber evitado si escucháramos, si obedeciéramos? Es interesante que Salomón fue un rey exitoso, primero porque Dios le dio sabiduría y logró muchas cosas porque también tenía una corte de consejeros, se rodeó de ancianos y esos ancianos le aconsejaban en torno o a favor de ciertas cosas que tenía que decidir. Pero su hijo Roboam dijo, no, ¿para qué voy a escuchar a los ancianos? Mi padre logró todo eso porque esta gente le decía, pero ¿para qué yo lo voy a escuchar? ¿Dónde están los muchachos que tienen mi propia edad? Los que se criaron conmigo, a eso es que yo voy a escuchar. Bueno, es lamentable, eso está sucediendo. Pero Santiago aconseja a los hermanos a que sean pronto para oír. No podemos ser lentos para oír, al contrario, vamos a prestar atención. Dice pronto para oír y tardo para lo que más sabemos hacer, que es hablar. Y a veces tenemos problemas porque hablamos de más. Nadie nos está preguntando, pero comentamos. Nadie quiere saber qué pienso yo y lo digo. Y me meto en problemas. Me genera dificultades en mis relaciones interpersonales. Me vuelvo una persona incómoda porque no quiero escuchar, sino que todo el tiempo estoy hablando. Un problema serio con mucha gente, y especialmente en el ministerio y en el liderazgo, es que habla mucho, pero escucha poco. Y una característica de la madurez cristiana es saber escuchar. Y no solamente saber escuchar los buenos consejos, sino incluso saber escuchar a aquellas personas que no es que traen un consejo de parte de Dios o sean la más idónea, porque esa es otra realidad. Hay mucha gente que quiere dar consejo y no está preparado para dar consejo, o quiere decirte lo que debería hacerse cuando no aplica nada a su propia vida. Entonces, seamos prontos, ¿para qué? Para oír. Lo primero que debo entender que debo ser pronto para oír, la palabra. La palabra, ¿qué dice Dios? Porque hay gente que escucha a muchas personas, pero nunca escucha a Dios. Lo primero que Santiago es, mira, seamos pronto para oír. Viene hablando de la palabra. Hemos nacido de la esperanza, hemos nacido de una palabra viva, hemos renacido de una palabra de verdad. Ahora él dice, seamos pronto para oír esa palabra y tardo para lo que más sabemos hacer, que es hablar. Si escucháramos más entonces y habláramos menos, nuestra vida sería diferente. Cuando uno se sienta y medita y se pone a recapitular todas las cosas, oye, ¿verdad? ¿Yo para qué dije eso? Yo no debía haber dicho nada ahí. Debí haberme quedado callado en ese momento. ¿Por qué me metí en ese rollo si nadie me preguntó? Escuchemos más y hablemos menos. El famoso filósofo llamado Zenón dijo una vez, tenemos 2 orejas, pero una sola boca. Qué detallazo, ¿no? 2 orejas, pero una sola boca, para que aprendamos a oír más y a hablar menos. Y sabe que es difícil que un filósofo hable poco. Son los que más hablan. Pero él llegó a la conclusión, después de mucho tiempo y viendo las cosas que le acontecían y lo que sucedía en su entorno, dijo, bueno, definitivamente tenemos 2 orejas para que escuchemos más y una sola boca para que hablemos menos. Y es precisamente lo que la Biblia enseña. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y esto me llama mucho la atención. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pedir consejo, mi hermano, no está de moda ahorita. La gente no pide consejo porque se cree autosuficiente. Se cree demasiado sabio, prudente, inteligente, cree que lo sabe todo, cree que él está por encima de los demás y por lo tanto yo no necesito escuchar a nadie ni pedir consejo. Entonces, cuando yo digo que pedir consejo no está de moda,
Usted a lo mejor piensa en la gente que está afuera, pero resulta que internamente dentro de la iglesia la gente hace lo que quiere, pero cuando vienen los problemas, entonces es que cuenta y habla, ¿no? Pero cuando ya no hay más nada que hacer. Pero realmente la gente sabia escucha, la gente sabia pide consejo, la gente sabia busca una opinión de un tercero que tenga un testimonio como piadoso, como cristiano, como hombre de Dios, que pueda ayudarme a tomar una decisión, sobre todo esas decisiones de envergadura. Alguien pudiera sonar muy espiritual diciendo que él le cuenta todo a Dios, pero Dios nos confirma por medio de su palabra y por medio de los hombres de Dios. Entonces no escuchamos. Bueno, el entendido adquirirá el consejo. Aunque pedir consejo no está de moda en este tiempo, hay más aduladores que consejeros. Porque la gente no pide consejo porque a lo mejor sabe a quién pedirle. Y dice, bueno, debería hablar con fulano, él me va a dar un buen consejo, pero seguro me va a decir lo que yo no quiero escuchar. O seguro me va a decir lo contrario. Mejor me busco a Pedro y a Juan, que me van a aconsejar, pero adular no es aconsejar. Que alguien concuerde contigo siempre y que te apoye siempre en lo que tú quieres, que fue lo que sucedió con Roboam, cuando él preguntó qué debía hacer, aquellos hombres dijeron, bueno, deberías escuchar al pueblo, deberías disminuir su carga, deberías aliviar el problema, y entonces ellos te serán fieles por todo tu reino. Serán tus súbditos. Ah, no, ese consejo no me gusta. Bueno, muchachos, ¿qué piensan ustedes? Imagínense este consejo. Dile que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre. Háblales así. Dile que si tu padre le daba látigo, tú le vas a dar con escorpiones. Ahora, ese no era un consejo sabio. Pero si era un consejo que a Roboam, por su condición y por su naturaleza, porque muchas veces, a veces pensamos, no, pero la Biblia dice más adelante que esto se cumplió porque sí lo había dicho Dios. Y mucha gente quiere dar a entender que Dios puso en Roboam esa altivez. Dios no puso en Roboam esa altivez, Dios sabía cómo era el muchacho. Dios sabía cómo era su actitud, cómo era su respuesta. Y la respuesta era que era un hombre que no escuchaba, que era soberbio e ignoraba la voz de los consejeros que Dios había puesto al lado de su padre. Ahora, no está de moda, pero nosotros como cristianos, amén, debemos aprender a escuchar y también a aprender a oír consejo. Aprender a oír consejo. Sin embargo, el hombre sabio se caracteriza por escuchar y acciona lento pero seguro. No, ya va un momento, yo voy a consultar. ¿Qué dice Dios? Sí, es cierto. Pero voy a hablar con otra gente que tenga un testimonio de ser una persona que ama al Señor, fiel al Señor, y preguntarle sobre este asunto, a ver qué piensa, a ver qué consejo me puede dar. Entonces, escucha. El hombre sabio se caracteriza por ser una persona que escucha y acciona lento pero seguro, se apoya en gente sabia, principalmente en Dios. El hombre verdaderamente sabio, mis amados hermanos, nunca dice ni llega a la ilusa idea de que ya lo sabe todo. No, yo no tengo nada que preguntarle a él porque yo soy un tipo muy inteligente, un tipo muy sabio. Yo soy una mujer muy sabia, ¿para qué voy a consultar con otra? No, yo lo sé todo. No, a esa conclusión solamente llegan los ingenuos, los soberbios. Pero un hijo de Dios y una persona sabia nunca cree esa idea ilusa de que ya lo sabe todo. Oirá al sabio y aumentará su saber. Su conocimiento crece mientras escucha. Y esto es importante porque en el tiempo que estamos, mis queridos hermanos, es un tiempo tan violento, tan rápido, un tiempo en el cual vamos a un ritmo tan acelerado que a veces pasamos por alto el valor de escuchar. Pasamos por alto la idea de poder discernir, de poder detenernos, disponernos para oír. Esto es algo que sucede tanto en sentido positivo como negativo. Está la otra parte también negativa cuando hablo sin escuchar de otro. Cuando creo algo de una persona sin antes haber escuchado. Dice la Biblia que la persona que es de rápida habla
siempre se mete en problemas. Siempre lleva, por así decirlo, una situación complicada porque no refrena su lengua. Entonces yo quiero que usted en esta mañana pueda comprender que Santiago está interesado en que el pueblo de Dios y los creyentes podamos aprender a escuchar, a aceptar, mis amados hermanos, el consejo. Ahora usted dirá, bueno, pastor, uno no puede andar por la vida consultando y pidiéndole consejo a todo el mundo. Claro que no. Santiago no está diciendo para nada en lo absoluto que andemos por allí pidiéndole consejo o escuchando a cualquier persona. Desde luego que hay personas que no podemos escuchar. Hay personas que pueden aconsejarnos, pero aconsejarnos mal. Hay personas que no están en capacidad de dar un consejo. ¿Cómo le preguntamos de negocio a una persona que no tiene ni siquiera una cachapera, algo? O sea, que siempre sabemos que su vida está marcada por las malas decisiones, por lo menos en esa área. ¿Cómo le pedimos consejo a alguien que tiene un matrimonio totalmente dañado, malo? Ahora, eso no quiere decir que estemos teniendo por poco a dicha persona, sino que quien va a dar un consejo tiene que ser una persona que tenga una vida que respalde, amén. Una vida que demuestre, sí, él es un buen esposo, una buena esposa, él es un hombre que, mira, ha tomado decisiones sabias y sobre todo en el Señor. Sobre todo en el Señor, porque alguien puede ser exitoso en muchas áreas, pero lo que Santiago está hablando es referente a la vida cristiana, referente a nuestra vida espiritual. Entonces, entre las cosas más difíciles de la vida, pudiéramos decir que está el dar consejo. Por eso cuando uno aconseja, debe decir, la Biblia dice, esto es lo que la Biblia enseña. Y la gente dice, ¿y usted qué piensa, pastor? ¿Y usted qué piensa, hermano? Bueno, si yo fuera usted, yo haría esto. Sin embargo, usted tiene la última palabra. Porque la gente a veces quiere que le digan qué hacer y si sale mal, dice, usted me dijo. Usted me dijo que hiciera esto. No, es que no se trata de lo que yo te diga. Se trata de lo que la Biblia dice. La Biblia habla sobre las relaciones, sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la finanza, sobre el comportamiento que debo tener, sobre las relaciones que debo tener. Ahí está todo. Aunque con nuestro acelerado ritmo de vida a veces no vemos los detalles, pero muchas cosas de la vida diaria están aquí de manera clara, de manera directa. Pero como no escucho, como no voy a la palabra, como no dispongo el corazón, por lo tanto no hago absolutamente nada de lo que la Biblia dice y sufro las consecuencias de ignorar la palabra y de ignorar el consejo. Entonces, para mí, entre las cosas más difíciles que hay en esta vida está el dar consejo. Es difícil. A veces la gente pide consejo y pide consejo, pero siempre está metido en problemas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa gente lo que necesita que se le aconseje es, deja de pedir consejo y obedece a Dios. Pero es difícil, hermano, dar consejo. Un buen consejero, primero y principal, debe ser alguien que también escucha consejo. Un buen consejero tiene que ser una persona que también escucha consejo. Es imposible que alguien que no escucha sea un buen consejero. Alguien soberbio, alguien rebelde, alguien que nunca ha sido humilde, alguien que no escucha ni a su familia, ¿qué buen consejero puede ser? Entonces, ¿quién puede ser un buen consejero? Una persona que también escucha consejo. Los grandes maestros tuvieron que tener buenos maestros. Todo buen maestro tuvo que tener un buen maestro. Primero se debe aprender a escuchar. Porque ustedes creen que los niños pasan desde la barriga hasta que tienen dos años y medio que empiezan a hablar. Y durante ese tiempo están todo el tiempo, ¿qué? Escuchando. Y luego entonces comienzan a hablar. Entonces primero debo, ¿qué? Escuchar para luego entonces estar listo para hablar. Los más grandes predicadores, mis queridos hermanos, los más grandes oradores de la historia son excelentes oidores, excelentes lectores, personas que aparte de su relación con Dios, son personas que oyen, que escuchan, personas que están constantemente aprendiendo.
Pero nadie que no escucha, nadie que no lee, nadie que no busca consejo puede ser realmente un buen consejero. La verdadera sabiduría está en aprender a escuchar. Si alguien se cree sabio, debe hacerse esa pregunta. ¿Yo realmente escucho? ¿Yo realmente me detengo a oír qué consejo tiene Dios para mí o a oír a las personas que sé que Dios ha puesto a mi alrededor para que me ayuden a tomar buenas decisiones? La pregunta en esta mañana pudiera ser, ¿yo escucho? Pudiera que pensemos que sí. Pero la pregunta, siendo honesta y sincera, es, ¿realmente estoy escuchando la voz de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor se aprende oyendo su palabra. Si usted no escucha la palabra del Señor, si usted no lee la palabra del Señor, cuando usted la lee, usted escucha a Dios hablar. Es de esa manera que viene la sabiduría, con la reverencia que usted tiene ante la palabra de Dios. Así como la fe verdadera viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el escuchar y obedecer a Dios nos llena de sabiduría. Nos llenamos de sabiduría cuando escuchamos a Dios. El Señor dijo, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 27, que el que escucha y obedece es sabio. Pudiéramos decir que debemos aprender a escuchar, pero no solamente para quedarnos con la información, sino para comenzar a accionar, para comenzar a movernos en base a lo que la palabra del Señor dice. El hombre que escucha entonces es sabio, dijo Cristo en el Evangelio según Mateo. Es sabio, prudente. La historia confirma que es de sabio escuchar atentamente el consejo de Dios y el de los hombres de Dios. En el capítulo 7, verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo la palabra de Dios? Usted dirá, ¿qué tiene que ver Santiago con Mateo? Ambos dicen, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Seamos hacedores de la palabra, escuchemos y hagamos. Entonces cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y aquí está el problema de mucha gente, que sí, está y no está, escucha pero no hace. Cualquiera pues que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El resultado de no obedecer, de no escuchar con atención, de no disponer el corazón, y de no poner por obra, es la tragedia, la desgracia, el dolor, el sufrimiento. Esas son las únicas cosas que vienen a la vida de aquella persona que no oye y que no escucha. Es la única situación. Y dice, y cayó y fue grande su ruina. Pero en la versión traducción viviente, el mismo texto, capítulo 7, verso 24, inicia diciendo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. El que me escucha y la sigue, esa persona es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye la enseñanza y no la obedece es un necio. Las personas que no escuchan, dice la Escritura, son necias. Necia. ¿Y qué va a venir? Desgracia. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Se derrumbará con gran estruendo. Tristemente, mis queridos hermanos, muchos escuchan a quienes no deben y a quienes deben no escuchan. Esa es la realidad. Malos consejeros, malos maestros,
El escuchar es sumamente importante, pero a quienes escuchamos también. Es importante escuchar, pero también es importante a quienes escuchamos. Tal parece la época en la que estamos, mis queridos hermanos. El tiempo donde todo el mundo habla y donde todo el mundo dice. Donde todo el mundo se expresa. Donde todo el mundo ejerce su derecho, pero sin fundamentos. Donde todo el mundo habla y dice lo que quiere y lo que le parece. Es la época en la que estamos. Donde se escucha con atención a la mentira. Porque la gente no escucha la palabra, no escucha la verdad, pero quien no escucha la palabra y quien no escucha la verdad, entonces tiene que escuchar la mentira. Pero a algo debe seguir, a algo debe escuchar. Escuchan a la insensatez, la imprudencia y la maldad. Eso es lo que está circulando, eso es lo que más se escucha. Una característica de la gente sabia, mis queridos hermanos, es esto, grábeselo. Debe ser una persona que escucha el consejo divino, una persona que oye a la gente que Dios ha puesto a su lado o a los hombres de Dios, pero la gente imprudente escucha mentira, insensatez, imprudencia, maldad. En el libro de los Reyes vemos esa historia tan lamentable, mis queridos hermanos, tan triste, tan amarga, porque no tiene otro nombre, por el simple hecho de ignorar la voz de Dios, ignorar el consejo. Ese joven quiso complacerse a sí mismo y terminó en una triste tragedia. No es buen consejo, mis queridos hermanos. No es sabio oír a personas que no tienen experiencia ni conocimiento. Pedir consejo a personas que no saben. Por eso se requiere a veces de ayuda profesional en ciertas áreas. Como pastor y como líder hay cosas que yo no puedo manejar. Y usted dirá, el pastor lo debe saber todo. No, no lo sé todo. Hay ciertos problemas y ciertas situaciones que requieren la asistencia de un especialista. Requieren la ayuda de una persona que tenga conocimiento en esa área. Porque si yo le aconsejara cualquier cosa, aún teniendo buenas intenciones, eso va a terminar mal. Va a terminar en una desgracia. Entonces este hombre joven buscó consejo en quienes no debían, gente de su misma edad. Por Dios, ¿qué me puede dar a mí de consejo una persona que no tiene la experiencia, que no ha andado ni siquiera un tramo del camino por el cual ya ha andado tanta gente que sí sabe, que sí conoce? Entonces el consejo, decir que somos humildes y que siempre buscamos consejo porque le pedimos consejo a fulano y a fulana y a sutano y a todo el mundo, pero la pregunta es, ¿estaban ellos capacitados para darte el consejo? ¿Eran ellos las personas apropiadas para aconsejarte sobre dicha situación? Los jóvenes fracasamos en el hecho de no saber escuchar y de no pedir consejo. ¿Cuántos matricidios no hay? Ahora el matrimonio es una bendición. ¿Qué pasó con ese matrimonio? No escuchamos, no pedimos consejo, porque la mayoría de los problemas, no vamos a decir todo, pero un alto porcentaje se debe a que ignoré a mi papá, ignoré a mi mamá, ignoré a mi abuela, ignoré a mis tíos, ignoré a los vecinos, ignoré a toda la gente que me quería y que veían y sabían y me decían, no lo hagas porque te va a pasar esto. Pobres, tristes, locos que no saben lo que es la felicidad. Con 17 años, 18 años, dice que una persona de 50 y de 40, que no es garantía tampoco, la edad no es garantía de sabiduría ni de buenos consejos, pero hay algo que también debemos usar y es el sentido común. Yo no puedo pretender creer que no he vivido nada, pretender que sé más que la gente que ha vivido, hermano. Hay personas que definitivamente, y más cuando son tus padres, que te quieren, que te aman, la gente de la iglesia, pero hay gente que se casa en contra de la voluntad de Dios en primer lugar, en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la voluntad de la iglesia, en contra de la voluntad de los que lo conocen y están cerca, y aún así pretende que le vaya bien. Entonces iniciamos mal, terminamos mal. Iniciamos ignorando la voz de Dios. Y por eso yo siempre le digo a la gente, tienes que arriar el burro, ya te metiste ahí.
Pero la solución no es que yo te diga, sí, divórciate. No, ya estamos aquí. El problema de las malas decisiones y de no escuchar es que después estamos metidos en un problema que no lo podemos solucionar tan fácilmente como la gente cree. Debes seguir adelante. O sea que así no sea feliz, así no sea, pero es que tú decidiste hacer las cosas de esa manera. Ahora, todo matrimonio tiene problemas, pero mientras hay amor y mientras se puede sobrellevar muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada de eso, sino había cualquier cosa menos una idea clara de lo que queríamos, hacia dónde nos dirigíamos? Pero ¿por qué resalto esto? Porque a los jóvenes nos cuesta escuchar. Mi mamá y mi papá son un fastidio porque ellos están viejos. Ellos no me quieren dejar a mí disfrutar y ser feliz. Mi abuelo y mi abuela, mi tío, mis primos, mi amigo, que la gente no sabe. Es difícil. ¿Sabe usted que la reina Isabel, que es una de las monarcas más antiguas, lo que la ha caracterizado no es realmente que haya sido una mujer muy preparada y capacitada, sino que siempre buscó consejo, siempre buscó a una persona para que le aconsejara sobre dicha situación, sobre dicha circunstancia? ¿Qué harías tú en este caso? Y pedía consejo. Y hasta el día de hoy todavía, creo que no se ha muerto, está en el reinado como monarca, como una institución. Pero no se debió a las decisiones que tomó, porque no, yo soy el rey. Los reyes, mientras mayor alto sea su autoridad, mayor responsabilidad, y depende del consejo sabio, depende de Dios, pero también de otras personas. Y una persona que quiera permanecer haciendo algo para el Señor debe aprender a escuchar. Ahí estaba el rey David, pero también estaban los profetas, ¿sí o no? Y cuando el profeta venía y daba una palabra, tenía que aceptar la palabra y escucharla. Salomón tenía también al Señor, tenía a los sacerdotes, tenía a los profetas, pero también estaba otra gente para que el reinado entonces pudiera funcionar. Pero cuando se sale o se salió del propósito y de la palabra, comenzaron los problemas, comenzaron las circunstancias, comenzaron los dolores, las quejas y la tristeza. Entonces, los jóvenes son una bendición, claro que sí, por la fuerza y por el ímpetu. Son una joya preciosa. La juventud es una joya preciosa y maravillosa, pero requieren y necesitan dirección sabia. Diga conmigo, yo requiero dirección sabia. Claro, la fuerza es maravillosa. Los jóvenes pueden hacer muchas cosas. ¿Cuántos años tenía Alejandro Magno y ya había conquistado medio mundo? Era un jovencito, pero él tuvo que escuchar a su maestro. Él tuvo gente que lo guió, que lo aconsejó, que lo llevó. Para lograr las hazañas militares que logró, tenía que haber escuchado. Y entre esas cosas se dice que también escuchó a los judíos. Cuando llegó, que estaba barriendo, iba a destruir Jerusalén, sacaron a los profetas y le dijeron, mira, aquí está escrito lo que Dios iba a hacer. Primero vino este reinado, ahora vienes tú y después viene el otro. Y se dice que no destruyó Jerusalén. Ahora, nosotros como cristianos no podemos pretender que podemos hacer lo que queremos cuando nos provoca o que podemos... No, toda decisión tiene consecuencias. Por eso debo aprender a escuchar. Diga conmigo, debo aprender a escuchar. Yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil, sobre todo cuando ya tenemos en nuestra mente lo que queremos hacer. Pero lo más sabio que puedes hacer y lo más sabio que yo puedo hacer es escuchar. Detenerme a escuchar. Detenerme a oír por qué. Pero si a alguien debemos escuchar, es al Señor. Cuando Pedro y Juan estaban allí cerca del Señor y entró en la transfiguración, dice la Biblia que vino una nube. Y esto me llama la atención porque si uno le busca el sentido a la nube, tal vez se entiende. Pero el hecho de que haya dicho la voz de Dios desde esa nube, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Óiganlo a Él. Escúchenlo a Él, hagan lo que Él diga. Y me llama mucho la atención porque bienaventurados los que escuchan, dice Apocalipsis, lo que está escrito en el libro de la profecía. Y lo hacen, bienaventurados los que escuchan y hacen. Pero los que ignoran lo que aquí está escrito, pues bueno, no tiene un final para nada agradable. Entonces, joven, escucha el consejo, amén. Escucha la voz de Dios.
escucha la voz de tus padres, escucha la voz de la gente que te ama, de tu pastor, de la iglesia, escucha, pide consejo. Es de sabio pedir consejo, pide consejo. Entonces sí, son una joya preciosa, pero requieren y necesitan dirección sabia. Los jóvenes necesitan dirección sabia, y no cualquier consejo, sino el consejo bíblico y piadoso. En nuestro contexto, cuando hablamos de consejo, nos referimos a personas cuya vida sean testimonio, que han demostrado en su paso por esta vida que la prudencia y la cordura les ha acompañado. La prudencia y la cordura les ha acompañado. No menospreciamos a nadie, pero no todas las personas están en capacidad de dar un consejo. Ni siquiera dentro de la iglesia, hermano. Porque cualquiera pudiera pensar, bueno, cualquier hermano aquí me puede dar un consejo. Y no es así. Y lo mejor que puedo hacer yo como cristiano, si algún hermano o una hermana me pide un consejo y no tengo palabra ni respuesta, es, hermana, yo no te puedo ayudar o no sabría qué decirte aquí, pero creo que sería prudente que hablaras con el pastor o hablaras con el diácono de la iglesia o hablaras con el hermano que es encargado de la escuela dominical. Él quizás pueda ayudarte. Eso también es un consejo sabio. El hecho de que no llegué y me senté y le di una cátedra de lo que me preguntó, no significa que no sea sabio. Alguien pudiera decir, no, me da pena, yo tengo que darle ese consejo a esa persona y me pongo a decir un montón de cosas y más bien se transforma en una imprudencia y en un mal consejo. Pero un buen consejo es decirle a alguien, yo no sé nada sobre ese asunto, pero sé que hablando con fulano o con fulana, tal vez te puede ayudar. Él está capacitado o pudiera darte un buen consejo al respecto. Pero ¿cuántas veces sucede que terminamos dando malos consejos por simplemente ser orgullosos y no reconocer que una persona todo el mundo no tiene la capacidad de aconsejar? Es algo serio, hermano. Aconsejar es una gran responsabilidad. No podemos decirle cualquier cosa a las personas que de repente nos imaginamos. No podemos decirle cualquier cosa. En el caso de los cristianos, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué dice la Biblia? Un buen consejero cristiano no es buen consejero porque sabe mucho de filosofía, de psicología, de marketing, de cosas. No, a lo mejor es la persona, miren, hay hermanos que son tan sencillos en cuanto a su comprensión de ciertas cosas, incluso no tienen formación teológica, pero son gente sabia, porque conocen la palabra y cuando te hablan conforme a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ser un buen consejero, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando digo conforme a la palabra de Dios, no significa tampoco que usted agarra cualquier texto de la Biblia y lo aplica a cualquier cosa, porque a usted le parece. Tiene que estar convencido que lo que le está diciendo, porque hay gente que dice, yo hablo es por la palabra. Sí, pero yo puedo usar la palabra de manera incorrecta, inapropiada, haciendo que diga algo que no es lo que ella quiere decir. Entonces, si usted va a aconsejar conforme a la Biblia, tiene que entender que debe decirle lo que la Biblia dice al respecto, en su contexto y de acuerdo a la circunstancia y a la situación. Pero no va a forzar a alguien a que haga algo que la Biblia no dice o que no quiere decir. Entonces es serio. Si voy a aconsejar, debo aconsejar conforme a la palabra de Dios. Todo está en la Biblia, hermano. Todo. No hay nada que no esté en la palabra del Señor. En la vida del hombre, todo lo que le va a tocar vivir, lo que está viviendo, está en la palabra de Dios. Que hay que buscarlo, sí. Pero ahí está. Dios habla de cada detalle de la vida, de cada circunstancia, de cada situación. Ahí en la palabra del Señor está el consejo que nosotros necesitamos. Todos seremos buenos consejeros si aconsejamos conforme a la Biblia. Pero no se queda allí. La Biblia dice que debemos ser buenos oidores, que seamos rápidos para escuchar, pronto para oír, tardo para hablar. Ahora, no vamos a ser cristianos mudos, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Hay momentos en los cuales tenemos que hablar, hay momentos en los cuales tenemos que expresar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que está sucediendo y lo que Él está diciendo es, escucha, primero, con atención. Cuando vayas a hablar, habla con base y con fundamento. No es que esté prohibido que hablemos, pero no hablemos por hablar. No digamos cosas por decir, sino que lo que digamos tenga realmente un sustento, un provecho, un fin, una finalidad, un propósito.
Y en el caso de la iglesia tiene que ser para edificar, para exhortar, para consolar, para animar. Ese es el propósito. Y él dice que nosotros debemos ser entonces tardo para hablar, pero también tardo para airarnos. Los cristianos también se llenan de ira. Aunque algunos dicen que no, pero se llenan de ira. De tanta ira se llenan que hasta se pueden jalonear los esposos. Y cristianos, sí, cristianos. Que usted no los ve y que yo no los veo es otra cosa, pero no significa que no suceda. Y es tan cierto que los cristianos en ira pueden decir cosas que no querían decir a su esposo o a su esposa, pero también a su hermano. Los hermanos se hieren a veces con palabras, con frases, con cosas que dije que tal vez no era la palabra más apropiada. Quizás tenía alguna similitud, pero lo dijiste. Y dice en la Biblia que nosotros debemos ser tardos para airarnos. Si usted es un hermano que no puede hablar de ciertos temas con otro, no lo hable. Usted quiere ver a un cristiano airado, hablen de política entre hermanos. Y se dará cuenta cómo sale la ira del cristiano. Cómo sale y usted dice, ¿qué le pasó al varón? ¿O qué le pasó a la hermana? ¿O qué le pasó al hermano? ¿Por qué se pone así? Se pone en fase Saiyajin. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Algo está sucediendo. Si hay ira. Entonces el consejo no era para los mundanos. Hermanos, sean tardos para irarse, controlen la ira. Controlen la ira. Oye, yo no comparto esas cosas, no estoy de acuerdo, pero en la fe y en Cristo y en el poder del Espíritu Santo debo pedirle al Señor en mi oración. Una oración es, Señor, que yo no me llene de ira, porque me pongo feo cuando me pongo bravo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el que está bravo y se pone feo no se da cuenta. Dice, yo no me puse así. Yo no me pongo de esa manera. No, estás equivocada. Sobre todo los esposos, porque son los que más se ven. Yo no me puse así, estás exagerando. Yo a veces digo que es bueno que los esposos vamos a tener que tener una camarita en momentos de conversaciones para grabarnos y después nos veamos los dos y ya en mutuo acuerdo podamos decir, no, sí es verdad. Porque parece que nunca ninguno de los dos se pone bravo. No, ese no era el tono que tenía. Pero sí, hay algo que hay que reconocer y es los cristianos se ponen molestos. Pero la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Bueno, llega un momento en que hay una incomodidad y se manifiesta, ¿verdad? Pero de allí a pecar, ¿cuándo peco? Cuando expreso sin medir las consecuencias, las cosas. Incluso si eso es cada ratico, si soy un fosforito de que no se puede tocar la caja de fósforo porque se enciende rápido, debo pedir al Señor que me ayude, porque tampoco es sano llegar a la cólera constante, a la indignación cada rato por cualquier cosa, por cualquier situación. Bueno, pidamos al Señor, amén. Luego dice la Biblia claramente, porque en la ira del hombre, en tu rabia, en mi frustración, en mi ira, no obra la justicia de Dios. Nunca nadie puede ser tratado con justicia o como corresponde cuando soy dominado por la ira. Ahora pregunto, ¿cuántas veces no habremos accionado en ira? No hemos respondido, no hemos hecho cosas movidos por la rabia y lamentablemente, mis queridos hermanos, es trágico. Ahí no obra la justicia de Dios. Por eso el cristiano debe también a pedir perdón, a reconocer que he pecado y he fallado, incluso con los hijos. Porque a veces pensamos que porque son nuestros hijos podemos tratarlo como, no, son tus hijos, pero tú eres el reflejo de Dios en casa. Y si tú tratas a tus hijos de manera injusta, dura, fuerte, porque te descontrolaron algo, porque te están sacando de concentración y entonces accediste en medio de la ira, debes aprender también a decirle que te disculpe. Tú estás manifestando allí no debilidad, sino virtudes. Ahí está la palabra del Señor. No obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid. Y aquí está otro enlace con escuchar, con oír. Recibid, ¿con qué? Con mansedumbre, dice la palabra del Señor. Desechando abundancia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debo recibir con una actitud correcta la palabra del Señor, la corrección, lo que Dios me dice, el consejo que en determinado momento necesité, debo recibirlo con mansedumbre
con una persona con un espíritu enseñable, con una actitud correcta y decir, bueno, está bien, esto lo necesito, también es para mí, lo requiero. Y dice la palabra, la cual puede salvar vuestras almas, pero sea hacedores de la palabra. Y aquí llegamos a un punto en el cual de nada sirve escuchar y escuchar y escuchar y escuchar si no vamos a hacer nada de lo que escuchamos. Hay gente que le va mal en la vida no por falta de consejo, porque hay gente que pide consejo como para calmar su conciencia, pero a fin de cuentas, ¿de qué sirve un buen consejo si no lo pongo por obra? Ay, bueno, yo quiero saber si me puedo casar con fulano o con fulana. ¿Qué piensa usted, papá? No, bueno, yo pienso que eso es muy rápido. Me parece que esa persona no nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Y bueno, mamá, ¿qué piensas tú? Pero me caso el viernes. Es como una burla, ¿no? ¿Para qué te sientas conmigo? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué me pides un consejo si a la final vas a hacer? Bueno, la Biblia dice, seamos hacedores de la palabra, mis queridos hermanos. El cristiano tiene que manifestar realmente en su vida la palabra que vive en él, la palabra que fue implantada en él. Esa palabra de salvación debe hacerse visible en su vida. Y dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Y luego dice, engañados a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La Biblia, mis queridos hermanos, es ese espejo que nos revela lo que somos. Dijera el comentarista William MacDonald, el espejo nos dice que hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Por lo menos las esquinas, famosas patas de gallina, no van a cambiar. Pero sí va a cambiar tu barba, sí va a cambiar tu pelo, porque te vas a peinar. Y el espejo te dice, debes cepillarte. Por lo menos debemos cambiar aquellas cosas que sabemos que podemos cambiar. Entonces la Biblia nos dice ciertas cosas para que nos demos cuenta de que esas necesitan ser cambiadas y que debo accionar. De nada sirve mirarse en el espejo y salir ignorando lo que el espejo dijo. Bueno, de nada sirve la palabra, de nada sirve la Biblia, de nada sirve una buena enseñanza en un día de iglesia o en tu casa o a través de la radio o la televisión si finalmente no voy a hacer nada de eso. Es verdad lo que él dice, dice la gente. Sí, muy buena esa prédica. Ese pastor, dicen, ese pastor predica la verdad, ese pastor predica la palabra, ese pastor tal cosa. Y tal vez nosotros también a veces decimos, eso es verdad lo que dice. Pero la pregunta es, ¿somos hacedores de esa verdad? ¿Estamos poniéndola por obra? Mas el que mira, dice la Biblia, atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El propósito de que escuchemos y que hagamos es que veamos los resultados de la obediencia, los resultados de obedecer al Señor, los resultados de someternos a Él. Y esto trae bendición no solamente para nosotros, hermanos, sino incluso para los que están a nuestro alrededor. Con esto termino, porque él termina diciendo que la religión verdadera, pura y sin mácula, es aquella que muestra con acción lo que dice. Todo lo demás puede ser excelente, la liturgia, la manera en cómo quizás nos expresamos, la forma espontánea en que hablamos y decimos las cosas, pero si eso no se transforma o no se transmite en una vida que testifica lo que cree de una vida piadosa, es vana y vacía, no es verdadera. Ahora, el cristiano debe entender dos cosas. Una es, no vivimos no hacemos obras para salvarnos, pero las obras demuestran nuestra salvación. Se dice de un hombre que tenía una tienda en la cual vendía leche y café. Y era tan cínico que tenía un trabajador allí en la tienda. Y le decía, Juan, ¿le pusiste el agua a la leche? Sí. Juan, ¿mezclaste el café para que no sea puro, pues? Ah, sí, ya terminé. Ven, sube, vamos a hacer el devocional. La gente a veces pretende creer que puede mostrar una vida religiosa
y sus acciones dicen otra cosa y creen que se están engañando a sí mismos. Lo que la Biblia dice, si no son hacedores de la palabra, se engañan a sí mismos. Este pensaba que era un gran cristiano porque tenía una persona inconversa en su negocio. Pensaba que porque hacía el devocional, ¿qué pensaría usted si yo lo invito a hacer un devocional? Luego que teniendo un negocio le digo, a la leche ponle agua. Si hay 20 litros, se van a convertir en 50 litros. Y el café, si hay 10 kilos de café puro, ponle 20 de mazorca molida, revuélvelo, píntalo y después sube. Y hacemos un devocional. Y entonces en ese momento, Padre, gracias Señor porque me salvaste. Yo, un vil pecador, Señor. Eso no tiene sentido, hermano. Mucha gente vive de esa manera. Mucha gente pretende que esa es la forma. Y están engañados a sí mismos y haciendo un daño terrible. Ahora, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Y que nosotros aprendamos a escuchar. No las voces de cualquiera, sino la voz de Dios. Que seamos humildes. Necesito oír tu voz. Necesito escucharte. Necesito obedecerte. Necesito que me ayudes a vivir la vida que tú quieres. La vida cristiana, mis amados hermanos, requiere de acción. Requiere de manifestación. La vida gloriosa y la nueva vida en Cristo se manifiesta a través de hechos poderosos, a través de una vida transformada, una vida cambiada, una vida renovada, una vida que no es perfecta en sí, de decir que no tiene defecto, pero es muy distinto cuando alguien tiene defecto, pero lo reconoce, se humilla ante Dios, pero también manifiesta a otras personas que me equivoqué en cierto punto. No hay nada más desastroso que un cristiano que vende una imagen que no tiene dentro de un grupo de personas. Por ejemplo, si somos cristianos, hemos de reconocer que nos equivocamos. No hay nada de malo en reconocer el error y pedir disculpas y ninguna persona, más bien la persona dice, ¿y eso qué es evangélico? Cuando ve la altivez, la prepotencia y la actitud de que se presenta como una persona que no es humana, sino que Él es perfecto en todo y en nada se equivoca. Cuando comete alguna situación, no se reconoce, no pide perdón, no lo acepta, sino que justifica lo que hizo. Bueno, ese tipo de cristiano es el que más daño le hace a la iglesia. Son esos que dice Juan sube, después de hacerle trampas a la gente, venderle cosas que no son, y después dicen vamos a hacer el devocional. Que Dios nos ayude, amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra es verdad, Señor. Cuántos problemas, Señor, y defectos, Señor, quizás están en nosotros, pero te rogamos en esta mañana, Señor, no que nos justifiquemos, Señor, sino que nos ayudes, Padre amado, a poder hacer las cosas como tú quieres, Señor. Ciertamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, Señor. Esto no es de nosotros, es un regalo tuyo, Señor. Pero a todo lo que tú les has regalado salvación, le demandas santidad, Señor. Le demandas, Padre amado, pureza, Señor. Demandas de nosotros vida, Señor, que sean luminares en un mundo en oscuridad, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros el poder transformador tuyo, Señor, a través de nuestras acciones, Señor. Por eso, Padre, estamos siguiendo tu palabra, Señor, con humildad de corazón, queriendo que tú nos ministres a nosotros para que podamos entonces vivir de acuerdo a esa verdad, Señor. Mira nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Las ponemos delante de ti en esta hora, Señor amado. Padre, no para que queden allí como una reliquia, Señor, sino para que seamos transformados por tu Espíritu, Señor, por tu palabra, y que podamos testificar de las grandes obras, Señor, que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra, Señor, y has puesto a nuestro lado hermanos y hermanas, Señor, con testimonio, que pueden ayudarnos, que pueden aconsejarnos, Señor. Guarda nuestros oídos de mentira, de engaño, de perversidad. Señor, permite en el nombre de Jesús que como iglesia, Señor, maduremos, caminemos hacia esa madurez, Señor, que tú quieres, Señor. Una madurez, Señor amado, donde tú te sientas satisfecho, Señor, Padre, porque podemos, Señor, honrarte a través, Señor amado, de nuestras conductas, Señor. Padre, ayuda a nuestros matrimonios, Señor. Ayuda, Señor, Padre amado, nuestras casas, nuestros hogares. Ayúdanos a reconocer, Señor, que no lo sabemos todo, Padre amado. Ayúdanos a reconocer que tenemos que cambiar cosas, Señor.
en nuestras vidas, Señor, personales, en nuestras vidas individuales, porque, Padre, aunque somos una sola carne, Señor, somos responsables individualmente delante de ti, Señor, de muchas cosas. Te pido que ayudes a cada familia representada en esta hora, que nos ayudes con los hijos, Señor. Padre, que nos ayudes a controlar aquellos impulsos, Señor, que, Padre, no traen gloria a tu nombre, Señor, sino al contrario, Señor amado. Padre, bendice a nuestros hijos, Señor, que ellos también entiendan y que puedan vernos como lo que somos, Señor. Hombres, Señor, frágiles, Señor. Hombres, Señor, y mujeres, Padre amado, que están sostenidos por tu gracia, Señor. Que ellos vean en nosotros, Señor, no en nuestra propia justicia, sino la tuya, Señor. Y que ellos puedan ver en nosotros, Señor, personas reales, Señor, para con Dios y para con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Salude a su hermano, ya sabe, con un puñito. Y nos vemos el próximo domingo. Estamos ahora reuniéndonos todos los domingos. Y bueno, hasta nuevo aviso. De todas maneras, noviembre y diciembre son flexibles. Dios les bendiga, mis amados hermanos.